Bueno, entonces continuamos un poco con lo que terminamos la clase pasada, donde habíamos visto cómo obtener las órbitas correspondientes a dos cuerpos en interacción gravitatoria. Y recuerdan que habíamos comenzado por considerar dos cuerpos que interactúan gravitatoriamente y nos parábamos en el sistema centro de masa, y de esa manera era posible reducir al problema a un problema de una única partícula con una masa igual a mu, este, con una posición dada por un vector de radio r y el ángulo θ. ¿Sí? La conservación del impulso angular nos permitía asegurar que que el movimiento ocurría en un plano, y si queríamos pasar de este problema a este problema, simplemente teníamos que hacer la siguiente consideración. ¿Sí? Este, el centro de masa era un punto fijo en el espacio, porque estábamos parados en el sistema centro de masa. R era un vector que tenía módulo igual a la distancia entre las partículas. Entonces simplemente pasar de este problema a este era bien sencillo. ¿Okay? Un caso particular interesante que habíamos discutido era qué sucedía cuando una de las dos partículas tenía una masa mucho más grande que la otra. En particular, si la masa M2 es mucho más grande que la masa M1, el problema equivalente simplemente es tal que la masa 2 se encuentra fija y R es simplemente el vector posición de la masa 1. ¿Okay? Entonces esas dos maneras nos permitían atacar el problema de dos cuerpos o un cuerpo en interacción con un campo gravitatorio generado por una partícula mucho más masiva. ¿Okay? Entonces, a partir de la conservación del impulso angular, podíamos escribir la velocidad angular en términos de la posición de la partícula, o de esta partícula ficticia, y obviamente en términos también del valor del momento angular, del impulso angular, que es una condición inicial del problema. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las diferentes condiciones iniciales, es decir, los diferentes valores de momento angular, podíamos escribir la energía mecánica del sistema en términos de una parte de energía cinética, se quiere, de traslación, que en este caso tenía que ver con la distancia relativa entre las partículas, o la o cuando considerábamos una partícula mucho más masiva que la otra, simplemente era la velocidad en la dirección radial. ¿Okay? Entonces, de esa manera, a partir de la conservación del impulso angular, podíamos definir lo que se conoce como potencial efectivo, ¿okay? Que era la suma de la contribución del potencial gravitatorio. Recuerden que acá ya habíamos definido la constante K como el producto de las masas por la constante gravitatoria, más esa contribución de la energía cinética que viene de la conservación del impulso angular. Entonces, de vuelta, dada una condición inicial que me determina un impulso angular, podemos definir recién ahí un potencial efectivo. ¿Sí? Diferentes condiciones iniciales que tengan diferentes impulsos angulares, bueno, tendrán diferentes potenciales efectivos. Y acá les grafico el potencial efectivo para una situación general. Este es el eje 0 en función de R. Entonces ahí podíamos distinguir diferentes situaciones. Una era cuando la energía del sistema se encontraba en el mínimo posible. Los valores de R no podían tomar más que un único valor. Entonces, en ese sentido decíamos que las órbitas que obteníamos eran de carácter circular. ¿Okay?
mientras que si seguíamos aumentando la energía, los valores de R podían tomar, en este caso, una cantidad infinita de valores entre estos dos valores de R, y si seguíamos aumentando, entonces en estos casos eran situaciones donde las órbitas eran acotadas, ¿sí? Y si seguíamos aumentando el valor de energía, llegábamos a un punto en el cual la energía era cero y la partícula tenía un movimiento no acotado, es decir, no los valores de R posible seguían hasta más infinito. ¿Okay? Y lo mismo sucedía con una energía positiva. Entonces, la clase pasada mostramos cómo obtener exactamente los tipos de órbita resultantes de este problema, que los podíamos escribir en forma sintética de esta forma, ¿sí? Donde recuerdan R y θ son estas cantidades que definimos antes. Epsilon se definía como la excentricidad, que la escribimos en forma sintética en términos de B0, que es la energía para el movimiento circular, o la mínima energía que puede tomar el sistema. Y R0 es la distancia o el radio de esa mínima órbita, de esa órbita circular. ¿Sí? Pero bueno, todas estas cantidades están escritas en términos de L y las constantes del problema. ¿Okay? Entonces, como les decía, si la excentricidad es igual a 0, lo que obteníamos eran órbitas circulares, ¿sí? Básicamente excentricidad igual a 0 equivale a esta energía. Si la excentricidad estaba entre 0 y 1, estamos en energías menores a 0, y por lo tanto teníamos órbitas elípticas. Y ya para energías mayores o iguales que a 0, las órbitas eran no acotadas. ¿Okay? En particular, para la energía igual a 0 teníamos una única órbita que era parabólica, y para energías positivas habíamos dicho que las órbitas posibles eran hiperbólicas. ¿Okay? Entonces después mostramos cómo recuperar a partir de la solución general para las órbitas cerradas o acotadas, la tercera ley de Kepler, que relacionaba el radio de la órbita, o el semieje mayor de la órbita, con el período. Entonces, miremos un poquito qué conclusiones podemos sacar de otros problemas. Epsilon era un parámetro, ¿sí? Que me definía, era la excentricidad de la elipse. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos visto era que podíamos relacionar el periodo, ¿sí? de una órbita, en el caso, por ejemplo, vamos a considerar el caso más sencillo, en que una de las masas es mucho mayor que la otra. Con el semieje mayor, ¿sí? Que es lo que nos decía la tercera ley de Kepler. Y analicemos el caso particular en el cual, dado que esto vale para cualquier órbita elíptica, en particular va a valer para las órbitas circulares. ¿Sí? Entonces, y dado que esto vale para cualquier relación de masas, siempre que una sea mayor que la otra, consideremos qué es lo que sucede cuando una de esas masas es la Tierra, y por ejemplo,
la otra es un satélite que orbita alrededor de la Tierra. ¿Okay? Entonces esto valdrá por ejemplo, para un satélite que orbita alrededor de la Tierra. ¿Sí? Esta relación incluso la pueden sacar en forma bien sencilla a partir de las ecuaciones de Newton, ¿okay? Que es algo que también ya vieron, me parece, estoy seguro que vieron en el CBC. Entonces, si consideramos la Tierra, y un cuerpo que orbita alrededor de ella, ¿sí? En una órbita de radio R, si quieren, esta sería la altura de la órbita respecto de la Tierra. Entonces, esta relación simplemente me va a relacionar, la vamos a escribir en términos del radio de la órbita, para una órbita circular. Y entonces lo que nos podemos preguntar es, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo que requiere, o el periodo de una órbita, de un cuerpo de masa pequeña que orbita en órbitas bajas respecto de la Tierra, es decir, lo que se conoce como LEO. Lo que me refiero es que R es el radio de la órbita, es el radio terrestre más esa altura, y esto es aproximadamente el radio terrestre. ¿Sí? Entonces, es fácil de ver que a partir de esta expresión, ¿sí? Pasando, por ejemplo, la raíz cuadrada en este caso estamos aproximando esto por RT. Si consideran el radio terrestre igual a 6.38 por 10 a la 6 metros, y la masa terrestre aproximadamente 6 por 10 a la 24 kilogramos, lo que obtienen es que el tiempo, o el periodo de las órbitas bajas, es aproximadamente 84,4 minutos, ¿sí? Alrededor de 1 hora y media, y es el tiempo mínimo en el cual una órbita circular puede orbitar alrededor de la Tierra. ¿Okay? De hecho, este es aproximadamente el tiempo en que orbita la estación internacional. ¿Sí? La estación internacional orbita alrededor de 93 minutos alrededor de la Tierra. Es un satélite que orbita en órbita baja. ¿Okay? Y otra pregunta que también es relevante en este sentido es, ¿qué es lo que sucede con las órbitas geoestacionarias? ¿Sí? Las órbitas geoestacionarias son las órbitas que tienen un periodo que es
igual al de la rotación de la Tierra, es decir, si estamos parados, por ejemplo, en el Ecuador y tenemos un satélite orbitado en una órbita geoestacionaria, lo veremos fijo todo el tiempo. ¿Ok? En cambio lo veremos pasar rápidamente. De hecho, los Starlinks también son esos satélites que orbitan en órbitas bajas y los vemos pasar rápidamente. Entonces, estas son las llamadas GEO. Y en este caso, podemos preguntarnos cuál es la distancia a la cual tienen que orbitar esos, o la altura a la cual orbitan esos satélites en órbitas geoestacionarias. Y esto es simplemente, este es el periodo, y el R que queremos averiguar es y eso es aproximadamente 6,6 radios terrestres, o sea que son órbitas que están bastante más lejanas a las órbitas bajas, ¿sí? Y entre medio tenemos las órbitas medias donde se utilizan otro tipo de satélites para comunicación, por ejemplo. Entonces ahora podemos preguntarnos qué es lo que sucede, o sea, estuvimos más o menos charlando acerca de las órbitas acotadas, y ahora podemos ver qué es lo que sucede con las órbitas que están no acotadas, ¿sí? Entonces, en este caso habíamos dicho que lo que teníamos era para energía igual a 0, órbitas parabólicas, ¿sí? Entonces veamos cómo es esa órbita parabólica en términos de las constantes del problema. Entonces sabemos que la solución a la ecuación de la órbita es esta que está aquí, que me relaciona la coordenada r con el ángulo. Y entonces lo que podemos hacer es ver qué es lo que sucede con una parábola que tiene excentricidad igual a 1. Si recuerden, la excentricidad la habíamos definido en términos de la energía y de las demás constantes del problema. ¿Okay? En este caso estoy considerando circunferencias. ¿Sí? Todas eran circunferencias las que analicé recién. Entonces, lo que les decía, vamos a ver la forma de esa parábola, y para hallarla simplemente tenemos esta fórmula, y epsilon igual a 1, por lo tanto vale esta igualdad que está aquí. ¿Sí? Y ahora lo que podemos notar es que r por coseno del ángulo es simplemente la coordenada x, ¿sí? Y r es simplemente el módulo del vector r, ¿sí? Que es x cuadrado, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Luego lo que podemos hacer es pasar x restando, elevar ambos términos al cuadrado, y finalmente llegamos a la ecuación de la parábola, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, lo que les estoy graficando es para fijar ideas, el caso en el cual una masa es mucho más grande que la otra, es decir, M2 se encuentra en el origen del sistema de referencia. En el caso de dos partículas, este punto será el centro de masa, y bueno, serán dos partículas que se acercan al centro de masa, ¿sí?
Entonces, para este caso, fíjense que tenemos la ecuación de la parábola, que está corrida respecto de su vértice en R0 sobre 2. ¿Sí? Este es, si quieren, no está bien el gráfico, pero sería la distancia de máximo acercamiento. ¿Okay? Es decir, si miramos el gráfico de potencial efectivo, tendremos aquí una distancia de máximo acercamiento para una energía cero. ¿Okay? Entonces, lo que tendremos es un movimiento no acotado, en el cual una partícula se acerca a la otra que es más masiva, y luego se aleja nuevamente. ¿Sí? La idea es, entonces, en este gráfico lo entendemos: viene la partícula, se acerca y luego se aleja. ¿Qué es lo que sucede para una excentricidad mayor a 1? Bueno, simplemente podemos hacer una cuenta similar a esta que está acá, nada más que para epsilon mayor a 1. Y se los dejo para ustedes mostrar que finalmente lo que se llega es a una ecuación de este estilo, donde esta es básicamente la ecuación de una hipérbola, cuyo centro no se encuentra en el origen, sino que se encuentra a una distancia f del foco. Todas estas cantidades que están acá, fíjense que están escritas en términos de las constantes del problema, ¿sí? Es decir, el impulso angular y la energía. Y la característica que tienen las hipérbolas es que tienen dos asíntotas, ¿sí? En este caso, que nos dice el movimiento de la partícula a una distancia bien lejana, ¿sí? Es decir, cuando no siente la interacción de la otra. Entonces, en este caso lo que tenemos es, de vuelta, para esta situación, que es la más simple de estudiar, tenemos una partícula localizada, en este caso, en el origen, y otra que se acerca, interactúa y luego se aleja. ¿Sí? A diferencia de este caso, tenemos asíntotas, es decir, en este caso, la partícula bien lejos la partícula que se acerca y luego se aleja, bien lejos, su energía cinética es cero, ¿sí? Termina en reposo bien lejos de M2, mientras que en este caso, bueno, en una distancia bien lejana, continúa con la misma velocidad que tenía, bueno, en ambos casos es la misma velocidad, nada más que en una es con velocidad cero. ¿Sí? Mientras que en este caso el ángulo de la asíntota, ¿sí? Esta es la asíntota, las dos asíntotas que se usan en el centro de la hipérbola, bueno, este ángulo está relacionado con la excentricidad de la hipérbola. Otro parámetro relevante que lo habrán visto en algún problema es el parámetro de impacto. ¿Sí? El parámetro de impacto, básicamente, fíjense que nos da una idea del impulso angular. ¿Sí? Bien lejos, la partícula tiene una determinada, por ejemplo, velocidad v0. Entonces, el impulso angular inicial de esa partícula va a ser L igual a v0 por el parámetro de impacto por la masa. ¿Sí? Eso creo que ya lo vieron en un problema de la guía. Entonces el parámetro de impacto básicamente nos dice, nos da una idea, dada la velocidad inicial, cuál es el impulso angular del inicial del sistema, de esa partícula. ¿Sí? Entonces, una pregunta relevante que nos podemos hacer en esta situación es, fíjense que acá tenemos órbitas no acotadas, ¿sí? ¿De dónde viene la masa 1? En este caso estoy graficando la masa 1 que viene por aquí, y luego
¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿el ángulo es este? Que es básicamente el mismo ángulo que está acá, ¿no? Estos dos ángulos son exactamente iguales. Sí, esperen que lo voy a escribir más grande para que se entienda. Este ángulo que está acá ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿sí? Bárbaro. Entonces, lo que podemos preguntarnos ahora es, ¿qué es lo que sucede con... Imaginen que tenemos la Tierra, por ejemplo, una partícula en superficie de la Tierra y le damos una determinada velocidad inicial y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la velocidad mínima que le tengo que dar para que la partícula escape de la Tierra? Es decir, para que alcance una órbita no acotada. ¿Sí? Es decir, en este caso, fíjense que entonces estas son las energías que les puedo dar, dado el impulso angular, y para que escape la partícula le tengo que dar una energía como mínimo cero. ¿Sí? Es decir, entonces, dada esta situación, vamos a considerar en realidad un cuerpo de masa m, radio r, puede ser un planeta, puede ser lo que fuera, y está un cuerpo de masa más pequeña, y lo que nos podemos preguntar es, bueno, ¿cuál es la mínima velocidad que le tengo que dar para que la partícula escape de ese campo gravitatorio? ¿Qué quiere decir que escape? Bueno, que llegue, que llegue con velocidad como mínimo cero a una distancia bien lejana del sistema, del cuerpo de masa m. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, para que escape, su energía mecánica tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Sí? Si es cero, estoy en el caso límite, si es mayor a cero, bueno, se escapará y continuará con una determinada velocidad. ¿Sí? Digo, si tiene energía cero, bueno, su velocidad a medida que se va alejando va a ir disminuyendo, pero nunca se va a hacer cero salvo en el infinito. ¿Sí? Entonces, básicamente, el límite, o sea, la mínima velocidad que vamos a obtener es cuando esta cantidad cuando la energía sea igual a cero. ¿Ok? Y la energía es igual a cero para una velocidad que llamamos velocidad de escape, que está relacionada simplemente, nada, resolviendo esta cuenta que está aquí, esta ecuación que está aquí. En este caso, entonces, la velocidad de escape está relacionada con el producto de las masas sobre el radio de... sí.
Gracias. Sobre el radio del planeta o ese cuerpo masivo que estamos considerando. ¿Sí? Entonces se escapará si la V es mayor o igual que esa velocidad de escape. Entonces, fíjense que para un determinado valor de masa, a medida que voy disminuyendo el radio de este cuerpo masivo, la velocidad de escape aumenta. ¿Sí? En particular, por ejemplo, para la Tierra, esa velocidad de escape es 11,7 kilómetros sobre segundo. ¿Sí? Y fíjense que si voy disminuyendo, como les decía, manteniendo la masa constante del cuerpo, si voy disminuyendo el, el radio, es decir, concentrando cada vez más la masa en una región más pequeña del espacio, bueno, puede llegar el punto en el cual la velocidad de escape, ¿sí?, sea mayor que c, que es la velocidad de la luz. ¿Okay? Profe, Sí. M chica en la fórmula no sobra, porque si no, no te dan las unidades. Sí, tenés razón. Gracias. Perdón. Lo puse 2 veces ahí. Gracias. Entonces, como les decía, si la velocidad de escape... Profe, perdón, Sí, ¿la dirección de la velocidad es indiferente para la magnitud? O sea, sí, cualquier dirección de velocidad tiene la misma velocidad de escape. sí. Entonces, ¿Está bien? Sí, lo que te determina la dirección es, si querés, fíjate que poner la partícula aquí o ponerla acá con la misma velocidad de escape te da exactamente lo mismo, ¿no? Creo que no se ve más la pantalla. Va, no se ve lo que... Sí. Esperen que corto. Bien. ¿Ahora volvió? Bueno, perdón. Se ve que cuando maté ahí todo. Bueno. Entonces ahora vamos a pasar a... Profe, en el chat por lo menos se malinterpretó el tema de que el radio de Schwarzschild del sol, de la masa del Sol es 2,7 kilómetros. Sí, ¿cuál es la pregunta? No, que estaban preguntando si esa era la distancia a la que tenés que estar del Sol para no poder escapar y... Es o sea, imagínate el Sol, toda la masa del Sol, ¿sí?, comprimida en un radio de 2,7 kilómetros. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, si vos tenés toda la masa comprimida en 2,7 kilómetros, tenés una situación en la cual ni la luz puede escapar de ese campo gravitatorio. O sea, para escapar de ese campo gravitatorio, necesitas una velocidad más grande que la velocidad de la luz. ¿Se entiende? O sea, en otras palabras, sería el radio que se tiene que achicar el sol para que sea un agujero negro, por así Exacto. decirlo, de forma más vulgar. Exacto, sí. ¿Está bien? Bueno. Bueno, entonces ahora vamos a cambiar drásticamente de tema, ¿sí? Y vamos a comenzar
con el último tema de la materia, que es el estudio de los cuerpos rígidos. Bien. Entonces, ¿a qué nos referimos con un cuerpo rígido? Bueno, un cuerpo rígido va a ser básicamente un sistema de partículas, tal como veníamos estudiando hasta ahora, pero es un sistema de partículas más restringido, ¿sí? Es decir, un cuerpo rígido es un cuerpo en el cual esas partículas que componen el rígido, que podemos pensar que componen el rígido, se encuentra siempre a una distancia fija, es decir, la distancia relativa entre esos componentes del cuerpo rígido no varía. Entonces, ¿cómo podemos pensar o cómo podemos llevar esa idea de descripción de partículas al cuerpo rígido? Bueno, podemos pensar un cuerpo rígido como un determinado cuerpo, que lo podemos dividir en pedacitos pequeños, ¿sí? Esto en realidad es un cuerpo con volumen, ¿no? O sea, estoy mirándolo de arriba, donde cada porcioncita que lo estoy separando, ¿sí?, se encuentra a una determinada distancia fija. ¿Ok? Entonces tenemos un cuerpo dividido en porciones infinitesimales de volumen, que las podemos llamar delta BI, ¿sí? Y cada porción de volumen tendrá una masa delta MI. ¿Sí? Entonces, ¿están preguntando? Bueno. Entonces, ¿cuánto vamos a dividir o qué tamaño tendrán estas porciones de volumen? Bueno, tendrán un tamaño que no será demasiado chico como para irme al dominio molecular, en el cual no tenemos si quieren, la masa continua. Tampoco nos iremos al límite macroscópico, donde no podremos definir una determinada, si quieren, densidad del cuerpo uniforme, sino que estamos en un límite intermedio, en el cual podemos definir cada celda con una determinada masa que es uniforme, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a poder definir una densidad del cuerpo, ¿sí?, que simplemente delta B tendiendo a 0 es justamente ese límite, ¿sí? El límite que les decía es bien chiquito, pero sin llegar al dominio molecular. ¿Sí? Entonces esta será, podremos definir una densidad de ese cuerpo rígido, ¿sí?, la densidad de masa. Y entonces, de esa manera, la masa total del cuerpo rígido va a estar dada simplemente por la suma de todas esas porcioncitas de masa, ¿sí? Es decir, lo estoy escribiendo como la suma, ¿sí? Cada una de estas celditas tiene una masa delta MI, y las estoy haciendo suficientemente chiquititas, y las sumo todas, ¿sí? Lo mismo acá, nada más que, bueno, tomando básicamente el límite ahora, dado que puedo definir la densidad,
de I igual a 1. Sí, acá, nada, estoy utilizando la idea de sumar sobre cada celdita, ¿sí? Entonces cada celdita tendrá una determinada densidad, entonces la masa de cada una de esas celditas será la densidad por ese delta de volumen, y cuando hago eso bien chiquitito, la cantidad de celditas que tengo tiende a infinito, entonces tengo que sumar sobre todo todas esas celditas, y esto es equivalente a escribirlo como en forma de integral, ¿sí? Entonces, simplemente, básicamente lo que tenemos es la integral de la densidad por el volumen, me va a dar la masa total de ese cuerpo rígido, ¿sí? Además, como vimos cuando estudiamos un sistema de partículas, un punto importante de esos sistemas de partículas es el centro de masa, ¿sí? Entonces, en este caso, del cuerpo rígido, la noción de centro de masa va a ser completamente equivalente, ¿sí? Fíjense que lo que estamos haciendo es definiendo todas las cantidades relevantes que definimos cuando estudiamos sistemas de partículas. O sea, esto básicamente lo vamos a interpretar como un sistema de partículas con la restricción dada porque la distancia entre esas partículas que forman el sistema permanece constante. ¿Sí? ¿Cuál es el signo que está en la integral? Perdón. ¿Esto? Sí. Rho, la densidad. Acá tenés Rho I y acá tenés Rho. ¿Sí? Ok. Entonces, si tenemos un determinado cuerpo rígido y localizamos cada una de esas porciones de volumen en el espacio, respecto a un determinado punto O, el centro de masa es ese punto del espacio, definido al igual que antes como la sumatoria de la posición de cada una de esas porciones, ¿sí?, de masa, o cada una de esas celditas que tiene masa MI, y en particular, de vuelta, tomando los límites de la celdita tendiendo a 0, y vamos al caso continuo, ¿sí?, considerando de vuelta cada una de estas porciones de masa, tiene una determinada densidad que la podemos definir, ρI. Entonces, la masa de esta porción delta MI será esto que está aquí. Sobre la masa total. ¿Por qué la M y la B la multiplicas por un número? ¿Qué? La M y la B. ¿Me decís en dónde? ¿Acá? Sí, cada vez que aparece como así como la masa o el volumen, tiene como, no sé cómo se llama esa letra griega, no es gamma, pero es como igual, no sé cómo se llama. ¿Esta? Es como una S, Ah, delta. ¿Por qué una está? delta, sí, sí. ¿Y Es por esta qué? delta que está acá. En realidad es todo junto, ¿sí? Es delta BI. ¿Pero Es por qué como está decir, multiplicado delta? es como decir una porción infinitesimal de volumen. Ah, ok, ese delta da a entender eso. Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, lo que les decía Genial. es que esto, claro, fíjate, esto que está acá tiene un volumen delta BI y una masa delta MI.
¿Está bien? Ah, ok. Gracias. O sea, delta BI es una porcioncita de volumen, básicamente lo que estoy diciendo. En matemáticas sería como un diferencial de volumen, ¿sí? Como no es un diferencial matemático, lo pongo como un delta nada más. ¿Está? Bien. Entonces, al igual que antes, esa sumatoria, cuando hago el límite, la podemos pensar como una integral si definimos una densidad que depende de la posición, y simplemente la posición del centro de masa quedará definida en términos de la integral de la densidad por R, ¿sí? Digo, si el cuerpo es uniforme, la densidad no depende del punto que esté mirando. Si el cuerpo es no uniforme, bueno, la densidad puede depender de si estoy mirando esta porción o cualquier porción del espacio, ¿sí? Entonces el vector centro de masa, tendrá componentes en general que serán, fíjense que acá lo que estoy haciendo es una integral en volumen de un vector, ¿ok? Entonces esto tendrá tres componentes, es decir, la componente x será la densidad por la coordenada x integrada en volumen, la integral por la coordenada y integrada en volumen, y el otro ¿está bien? Entonces, estas serán las coordenadas básicamente del vector centro de masa, ¿ok? En particular, si la densidad es uniforme, si el cuerpo es básicamente homogéneo, la densidad no depende de la posición que esté mirando, o de la porción que esté mirando. Entonces, esto básicamente lo que nos dice es que el centro de masa, por ejemplo, imaginen que tenemos una esfera homogénea, ¿sí? Naturalmente el centro de masa va a estar localizado en el centro geométrico, ¿sí? En el punto simétrico geométricamente, ¿ok? Esta es una esfera homogénea, ¿sí? En una barra homogénea, el centro de masa naturalmente, si la barra no es homogénea, es decir, si su densidad no es uniforme, si tenemos, por ejemplo, más masa distribuida de este lado que de este lado, el centro de masa se localizará más hacia la derecha, ¿sí? Tal como teníamos en mente cuando estudiábamos un sistema de partículas, ¿ok? Entonces acá lo único que estamos haciendo de diferente con respecto al caso anterior, es decir, en vez de hacer una suma discreta de las posiciones de cada una de las masas que componen al sistema, esa suma discreta la estamos reemplazando por una integral, ¿sí? Es decir, nos dan la densidad, y en vez de realizar la suma, hacemos la integral, ¿ok?
pero el concepto es exactamente el mismo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar, o vamos a estudiar la cinemática de un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de movimientos puede hacer un cuerpo rígido? ¿Sí? Imaginen un cuerpo rígido, por ejemplo, como por ejemplo, teléfono, o un lápiz, o lo que fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer este cuerpo rígido? Bueno, un tipo de movimiento es una determinada traslación, ¿sí? Es decir, todas las partículas o todas las porciones que componen el cuerpo rígido se mueven con la misma velocidad, ¿sí? Este tipo de movimiento lo llamamos una traslación pura, ¿sí? Entonces, acá, como les decía, todo punto del cuerpo tiene el mismo vector de velocidad. Otro tipo de movimiento básicamente es una rotación, ¿ok? ¿Sí? Este es otro tipo de movimiento. No tenemos una traslación. Por ejemplo, si miramos al centro de masa, se queda siempre en la misma posición, ¿sí? Y todos los puntos del rígido están rotando, ¿ok? Entonces a esto le llamamos una rotación pura. Entonces el cuerpo rota alrededor de un determinado eje, ¿sí? Y el tercer tipo de movimiento que podemos, si quieren, identificar es simplemente una combinación de ambos, ¿ok? Es decir, una traslación y rotación. Lo llamamos movimiento roto-traslatorio, ¿sí? Es decir, es una rotación pura más una traslación pura, ¿sí? Es la combinación de ambos movimientos. Entonces, miremos un ejemplo. Entonces tenemos un cuerpo rígido, por ejemplo, una determinada tabla que gira, ¿sí? Tenemos una... ¿cuál sería la...? Lo dije pero no lo escribí. La distancia entre las componentes del sistema entre los componentes del cuerpo rígido permanece constante. ¿Está bien? O sea, básicamente es un sistema de partículas en el cual la distancia permanece constante durante todo el tiempo. ¿Está bien?
Entonces, como les decía, tenemos un determinado rígido. Imaginemos que está en una rotación pura. ¿Qué quiere decir? Que todos los, básicamente que el rígido rota alrededor de ese eje que se encuentra, que dibujé ahí. ¿Sí? Es decir, tenemos un determinado punto O, y si miramos, por ejemplo, este punto del rígido, tendrá una determinada, si rota de acuerdo a esta convención para la velocidad angular, este punto tendrá una determinada velocidad en esta dirección. Este punto que está acá tendrá una determinada velocidad. Bueno, vamos a graficar mejor así. Este punto que está acá tendrá una determinada velocidad en esta dirección. Este punto que está acá tendrá una determinada velocidad que será mayor. ¿Sí? Y lo mismo para acá. O sea, este tendrá una determinada velocidad b y este punto tendrá una determinada velocidad mayor, simplemente porque la distancia al eje, en un caso y en el otro, es mayor. ¿Sí? Entonces, dado que, que el rígido rota a una determinada velocidad angular constante, a medida que me voy alejando del eje, mi velocidad tangencial será mayor. ¿Sí? Entonces, esta velocidad angular lo que me definirá es lo que se conoce como campo de velocidades. ¿Qué quiere decir un campo de velocidades del cuerpo rígido? Bueno, que a cada punto del rígido le asigno, o esta rotación le asigna un determinado vector velocidad. ¿Sí? Eso es campo de velocidades. Campo de fuerzas, recuerdan que era a cada punto del espacio, bueno, tenemos una determinada fuerza que siente una determinada partícula. Para atrás. ¿Está bien? Bien. Entonces, dado un vector R, como el que estoy graficando ahí chiquito, ¿cuál va a ser la velocidad del punto del rígido en esa posición? Bueno, es fácil de ver, de acuerdo a lo que vimos en las primeras clases, es que la velocidad, si tenemos una rotación pura alrededor de un eje de todas las partículas que están que componen el rígido, la podemos escribir como el producto vectorial de omega por r. En este caso. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué era campo de velocidad? ¿Qué era el centro de velocidad? Centro de velocidad no definí. ¿Campo de velocidad? El campo de velocidades es básicamente a cada punto del rígido le asignás un vector velocidad. ¿Sí? Fíjate que si vos das esta velocidad angular y decís que lo único que está haciendo el rígido es rotar, a cada punto del rígido le estás dando una determinada velocidad. ¿Sí? Entonces ese es el campo de velocidad. La velocidad de cada uno de los puntos que componen el cuerpo rígido. Entonces ahora, si a ese movimiento
si a ese movimiento de rotación le agregamos una traslación, así que este eje, por ejemplo, se mueva con una determinada velocidad VO en esa dirección, V0, ¿sí? El campo de velocidades, ¿sí? Entonces, simplemente hacer el siguiente, ¿sí? Es decir, como les decía, estamos en esta situación y ven que estamos haciendo girar esto en esta dirección, el teléfono en este caso, y lo que hacemos ahora es a ese movimiento de rotación le agregamos una traslación, ¿ok? Entonces simplemente la velocidad de cada punto será la suma de esa rotación más la traslación de ese eje. ¿Sí? No estamos... es caro. O sea, acá lo que estamos considerando es composición de velocidades. No estamos hablando de que la velocidad sea constante ni nada. ¿Está bien? ¿Sí? Y básicamente esta es la forma más general de un campo de velocidades para un cuerpo rígido. ¿Sí? Es decir, todo cuerpo rígido, vamos a ver, que el campo de velocidad, es decir, la velocidad de cada uno de los cuerpos del rígido, las vamos a poder caracterizar por la velocidad de un punto del rígido más una componente que tiene que ver con la rotación, la velocidad angular del rígido por el vector R al eje que pasa por ese punto O. ¿Sí? Entonces, miremos lo siguiente. ¿Sí? Entonces, voy a mover esto para acá. Entonces, tomemos dos puntos del rígido, ¿sí? En movimiento rototraslatorio. Es decir, un punto P que tendrá una determinada velocidad ¿sí? Y un punto Q. Entonces, ahora calculemos la velocidad relativa de esos dos puntos, es decir, la velocidad de un punto P del rígido, ¿sí? Dos puntos P y Q. Entonces, miremos la velocidad relativa, es decir, esta es la velocidad del punto P vista respecto del punto Q. ¿Está bien? ¿Qué tiene que pasar si estos dos puntos pertenecen al rígido? ¿Se pueden alejar esos puntos? No. No se pueden alejar. No. ¿Ok? Entonces, ¿qué pueden hacer esos dos puntos? O sea, ¿cómo puede ver el punto Q del rígido? ¿Cómo puede ver al punto P? Lo puede ver si no se está alejando, lo puede ver con velocidad cero. ¿Y qué otra opción tiene para moverse si no se está alejando? Bueno, lo que puede hacer es rotar. Esas son las dos cosas que puede hacer. ¿Me siguen? O sea, dado dos puntos del rígido, recuerden que la definición era simplemente que la distancia entre esos dos puntos permanecía constante. Entonces, si miro la velocidad relativa entre dos puntos del rígido, esa velocidad relativa no puede ser diferente de cero en traslación, es decir, no se pueden alejar.
lo único que puede hacer es rotar. Entonces fíjense que ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo acá es, este es el vector que une o que va desde Q a P, y esta es la velocidad de P respecto de O, de Q. ¿Está bien? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Profe, Sí. ¿podría dar algún ejemplo de rototraslación? Porque no lo estoy entendiendo. ¿Me estás viendo la pantalla? ¿En la cámara? Sí, Bueno, fíjate que esto es una traslación, rotación. ¿Está bien? ¿Lo ves? No sé si me ves. sí, sí, sí. Bueno, esto es una rotación. Y una rototraslación es esto, por ejemplo. ¿Está bien? Una combinación de una rotación con una traslación. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Ok. O sea, sería moverse mientras rota, básicamente. Sí, o sea, pensá, tenés un eje, o sea, una rotación pura es todos los puntos rotan alrededor de un eje, ¿sí? Y ahora pensá que ese eje se mueve en el espacio, eso es una rototraslación. ¿Ok? O sea, tenés un eje o como la Tierra, ¿sí? La Tierra se está trasladando y a la vez rota sobre sí misma, ¿no? ¿Sí? No sé, no te estoy escuchando. Bueno. Ahora vamos a ver un ejemplo también. Profe, una pregunta. Vale. Hay algo que no me quedó claro. ¿Viste que las distancias entre dos puntos en el cuerpo rígido es constante? Sí. No entiendo qué pasa con las velocidades, o sea, qué relación tienen la velocidad en el punto P y la velocidad en el punto Q. Ahora voy a seguir con esto. ¿Sí? Ok, dale, gracias. Justo me habían hecho una pregunta, por eso no continué. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Básicamente, BP menos BQ es perpendicular a RP menos RQ. ¿Está bien? Sí, fíjense que por el producto vectorial, estas dos cantidades son perpendiculares entre sí. ¿Está bien? Digo, el vector resultante de este producto vectorial es perpendicular a este y perpendicular a este. Es decir, este tiene que ser perpendicular a este que está acá. Si estos dos son perpendiculares, por lo tanto el producto interno entre ellos tiene que ser 0. Es decir, BP menos BQ por producto escalar y esto es lo que se conoce como condición de rigidez también, ¿sí?
O bien el campo de velocidades, o bien esto, lo podemos considerar como una condición de rigidez. ¿Sí? Fíjense qué es lo que estamos diciendo acá. Lo que estamos diciendo acá es BP por RP menos RQ es igual a BQ por RP menos RQ. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Bueno, tenemos dos puntos, Q y P, que pertenecen al rígido. Este es el vector básicamente RP menos RQ, ¿sí? El vector que va en esta dirección. Entonces ahora imaginen que este punto tiene una determinada velocidad BQ, y este tiene una determinada velocidad BP. Entonces, lo que estamos diciendo es que simplemente las proyecciones bueno, acá no me salió el gráfico bien. Esta es una proyección y esta es la otra proyección. Entonces, esta es la velocidad instantánea de este punto que está acá del rígido. Esta es la velocidad instantánea de este punto que está acá del rígido. ¿Sí? La proyección de esa velocidad sobre el eje que une a las partículas tiene que ser la misma. ¿Sí? O bien es cero, o es diferente de cero, pero apunta en la misma dirección y sentido. Quiere decir que en ese caso estos dos puntos se trasladan uniformemente, ¿sí? O la distancia relativa entre ellos permanece constante. ¿Ok? ¿Se entiende esa idea? Esta es una proyección y esta es la otra proyección. Entonces, esta es la velocidad instantánea de este punto que está acá del rígido. Esta es la velocidad instantánea de este punto que está acá del rígido. ¿Sí? La proyección de esa velocidad sobre el eje que une a las partículas tiene que ser la misma. ¿Sí? A esto lo llamamos ¿sí? Es la proyección sobre el eje, es la proyección de este vector de velocidad, la proyección de este vector de velocidad sobre, de este vector de velocidad sobre este eje tiene que ser igual a la proyección de este vector de velocidad sobre este eje. ¿Sí? De esa manera, los puntos RP y Q mantienen su distancia invariante. ¿Ok? Digo, para asegurar que estos dos puntos mantienen la distancia invariante, lo que tenemos que ver es básicamente la proyección de la velocidad en este eje. ¿Sí? Fíjense que si este tiene una proyección más grande sobre este eje, este punto se moverá en esta dirección más rápido que este, y por lo tanto estos dos se van a estar alejando. ¿Se entiende? Si este tiene una proyección menor, mismo. O si tiene una proyección en esta dirección, y esta tiene, perdón, en este sentido, y esta tiene en este sentido, esos dos puntos instantáneamente se están alejando. Cuando la proyección es la misma, en esta dirección estos dos puntos mantienen su distancia constante. Sí, esa es la idea física detrás de esta ecuación.
¿Se entiende? Una pregunta. Por ejemplo, una bolita que rueda. Eso sería otro tipo de movimiento, ¿no? No sería ninguna de dos que vimos, ni rotación ni relación. Sí. Ahora vamos a ver, ese también lo puedes pensar, por ejemplo, un cilindro que rueda sobre el piso, Ujú. lo puedes pensar como una rotación en la traslación o una rotación instantánea. Déjenme, eso lo vamos a ver ahora al final de la clase. Ah, ok. Pero lo puedes pensar o como una traslación o como una rotación instantánea, si quieres. Ok. Pero lo que me interesa es que comprendan este concepto que está aquí, ¿sí? Básicamente lo que estoy diciendo acá, de vuelta, dado que dos puntos de rígido su distancia no puede variar, eso implica que si miramos la velocidad instantánea de dos puntos y el eje que une esos dos puntos, las proyecciones de esas velocidades sobre ese eje tienen que ser exactamente iguales en módulo y en sentido. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a definir o cómo vamos a poder escribir la velocidad de cualquier punto del rígido? ¿Sí? Entonces, la velocidad de cualquier punto de rígido simplemente va a ser elegimos un determinado punto y miramos su velocidad instantánea, ¿sí? Luego miramos un eje que pasa por ese punto y miramos cómo rotan los puntos respecto de ese eje. Entonces siempre lo vamos a poder escribir como un movimiento de rotación más uno de traslación, ¿sí? Siempre. Es decir, todos los puntos del rígido van a estar, o el movimiento de todos los puntos del rígido van a estar determinados por 6 funciones del tiempo. Es decir, B, en este caso B de t, y omega de t. Este es el producto vectorial. Sí. Entonces, ¿cómo entendemos, de vuelta, cómo entendemos esta expresión que está aquí? Pues, simplemente todos los puntos van a tener que rotar, digo, a este punto va a ver a todos los demás rotando, y visto desde afuera será una rotación más una traslación. ¿Ok? Entonces la pregunta ahora que surge es, bueno, dado que el campo de velocidades lo puedo definir a partir de un determinado punto del rígido, no entendí las 6 funciones. ¿Por qué son 6? Simplemente porque tenés 3 para esta velocidad, que es un vector, y 3 para esta velocidad angular, que es otro vector. ¿Sí? Claro. Esto tiene 3 coordenadas, esto tiene 3 coordenadas. En general, en un plano vas a tener menos, ¿no? Pero en general es eso. Entonces, ahora una pregunta que puede surgir es, bueno, como les dije, podemos referir el campo de velocidades de un rígido respecto a un punto, Q, y entonces uno puede preguntarse, bueno, pero esta velocidad angular, depende del punto que elija, ¿sí? ¿Podemos decir simplemente es la velocidad angular del rígido? Bueno, resulta que sí, que esta es la velocidad angular del rígido, ¿ok? No depende del punto O que elija para definir el campo de velocidades, ¿ok? Y eso lo podemos ver de la siguiente manera, ¿sí? Imaginemos que tenemos un determinado rígido,
un punto O y un punto O', ¿sí? Dos puntos que dependen del rígido. Y un punto P al cual le quiero calcular la velocidad. Entonces, este se encuentra en una distancia R, está determinado por un vector R respecto de O y R' respecto de O', ¿sí? Y el vector que va desde O a O' lo llamamos A, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, todos estos puntos pertenecen al rígido, y pensemos por un instante que si definimos los campos de velocidad, la velocidad de este punto P respecto de este O, deberemos tener en cuenta un omega, y si la definimos respecto de este O, podría existir, o podríamos necesitar definirlo a partir de otro omega. ¿Ok? Entonces, la velocidad de ese punto, si la referimos respecto al punto O, será omega por R. Y dada esta relación que está aquí, la podemos escribir simplemente como omega por A más omega por R', simplemente porque R es A más R'. ¿Está bien? Esta parte que está acá es A más R', por lo tanto me queda esa expresión que está ahí. Y ahora, esa misma velocidad la voy a referir respecto de otro punto, del punto O'. Y ahora pensemos que podría existir omega RGS. No entendí la pregunta. Omega es la velocidad la velocidad angular. ¿Sí? Es el vector velocidad angular. Entonces imaginemos que existe otro omega prima, debido a que estoy tomando otro punto O'. Entonces fíjense que la velocidad de este punto tiene que ser la misma, referida si la escribo en términos de la velocidad de O si la escribo en términos de la velocidad de O', o la escribo en términos de la velocidad de O. ¿Sí? Por lo tanto, esto tiene que ser exactamente igual a esto. Y ahora fíjense una cosa, que esto que está acá, ¿por qué tiene que ser igual? Porque es la velocidad. ¿Sí? La velocidad del punto P la estás escribiendo en términos de la velocidad del punto O y la velocidad angular, o la estás escribiendo en términos de la velocidad de otro punto del rígido. Pero como la velocidad tiene que ser la misma. ¿Sí? Entonces fíjate que este punto que está acá, o que esta velocidad que está acá, es la velocidad del punto O, y esto es omega por A. ¿Sí? Omega por A, básicamente lo que me está diciendo es que es la velocidad de este punto que está acá. ¿Sí? Digo, la velocidad de cualquier punto del rígido es la velocidad del punto al cual la estoy escribiendo, y omega por el vector que va desde O a ese punto. Entonces, el vector que está acá, A, es el que va desde O a O', por lo tanto esta es la velocidad de O'.
Perdón, una pregunta. Sí. En el último omega no tendría que ser omega prima. El último omega. No, porque es la velocidad. Este omega decís vos. No, la de al lado. ¿Este? Sí. No, fíjate que lo que estoy diciendo es esto que está acá. Digo, como estas dos velocidades tienen que ser iguales, esto que está acá tiene que ser igual a esto que está acá. Entonces, esto lo escribo acá y esto acá. ¿Se ve? Ah, ok. Estoy suponiendo de vuelta que existe otro omega prima, debido a que estoy pensando en referir las velocidades del cuerpo rígido respecto de otro punto. Entonces, la conclusión es que omega es igual a omega prima. ¿Sí? Porque esto es igual a esta parte que está acá. Bien. Entonces, la velocidad de cualquier punto del rígido, en este caso un punto P cualquiera, es simplemente la velocidad de ese punto más omega por el vector posición de ese punto, referido a ese punto O, ¿no? Fíjate, el punto P tiene este vector posición. Entonces la velocidad del punto P, si la escribo, es la velocidad del punto O más omega por R. La velocidad de este punto que está acá será B0 más omega por R'. Esto que está acá, ¿qué es? Es B0 más omega por un vector A. Ese vector A es el que apunta desde O a U'. Por lo tanto, esta es la velocidad de O'. ¿Sí? Bien. Entonces, simplemente lo que estoy diciendo con esto es que existe una única velocidad angular y simplemente lo que vamos a llamar es omega, es la velocidad angular del rígido. ¿Sí? Independientemente de dónde me esté refiriendo para escribir el campo de velocidades. ¿Está bien? Sí, es para todo R esto. Esto es válido para todo R y R'. Perdón, para todo R'. ¿Ok? Perdón, fíjate que O y O' son dos puntos cualquiera arbitrarios. Bien. Entonces ahora vamos a definir un concepto que va a resultar importante y es lo que se conoce como eje instantáneo de rotación. Profe, perdón, ¿podrías poner en la hoja anterior un momento? Sí. Listo, gracias. Entonces lo que les decía es, vamos a definir el eje instantáneo de rotación que intuitivamente es sencillo de definir, simplemente es el eje o el conjunto de puntos que instantáneamente tiene una velocidad cero. ¿Sí? Sí, son puntos del rígido que instantáneamente tienen velocidad cero. Es decir,
cualquier punto del rígido, recuerdan que lo puedo escribir como la velocidad de un determinado punto, más la velocidad angular por el vector. ¿Sí? Imaginen que tenemos un origen O. Este es un cuerpo rígido. Acá tenemos un punto Q. Acá tenemos un punto I. ¿Sí? Recuerden entonces, cualquier velocidad de un punto del rígido la podemos escribir como la velocidad del punto que elija, más la velocidad angular, producto vectorial, el vector que va desde ese punto, desde el punto que elegí, hacia otro punto del rígido en el cual le quiero determinar la velocidad. Lo que estoy diciendo es que es el conjunto de puntos RI, cuya velocidad instantánea es igual a 0. ¿Sí? Entonces, como estoy hablando de algo que es de un eje instantáneo de rotación, básicamente lo que estoy diciendo es que no implica que ese eje ¿sí? Entonces, es un conjunto de puntos que cumple con la condición de rigidez, pero no necesariamente tiene que estar siempre en la misma posición. ¿Ok? Y ahora vamos a ver un ejemplo para fijar ideas. ¿Sí? Y es el siguiente. Entonces, consideremos un cilindro que rueda sin deslizar sobre un plano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que rueda sin deslizar? Eso es un concepto que vamos a usar bastante. Entonces tenemos un plano. Que rueda sin deslizar quiere decir que la velocidad de este punto instantáneamente es igual a la velocidad del punto de contacto. ¿Ok? Sí, una O es el origen del sistema de referencia. Y esto es un punto del rígido que tiene una coordenada Q. Sí. Si simplemente el origen lo pongo en Q, este vector será simplemente de RI. ¿Sí? Entonces, que rueda sin deslizar es una condición de vínculo que nos dice que la velocidad del punto de contacto entre las superficies es la misma, es decir, que no hay deslizamiento entre ellas. Si la velocidad de los puntos de contacto fueran diferentes, tendríamos una velocidad relativa diferente entre los puntos de contacto. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, si el cilindro rueda sin deslizar, la velocidad del punto O del rígido tiene que ser igual a la velocidad del piso. ¿Sí? De todos los puntos que están aquí en contacto, tiene que ser igual a la velocidad del piso, y por lo tanto la velocidad de ese punto O, lo que estoy diciendo es que es exactamente igual a 0. ¿Sí? Vamos a ponerle Q mejor. Vamos a ponerle Q. Entonces fíjense que en este caso, todos los puntos que se encuentran aquí, instantáneamente, todos los puntos que se encuentran acá en este eje, instantáneamente tienen una determinada velocidad que es exactamente igual a 0. ¿Sí? Todos los puntos que están acá tienen una determinada velocidad que es igual a 0. Entonces podemos referir
la velocidad angular de cualquier punto del rígido respecto a ese punto. Es decir, la velocidad de cualquier punto P la podemos escribir como la velocidad de ese punto Q. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Es que si esto tiene instantáneamente una velocidad igual a 0, este eje que pasa por aquí será un eje instantáneo de rotación. Y eso lo que quiere decir es que todos los puntos del rígido, instantáneamente, porque BQ es igual a 0, les había dicho que ruede sin deslizar, quiere decir que la velocidad relativa entre los puntos de contacto es la misma, ¿sí? Perdón, la velocidad de los puntos de contacto es la misma, ¿sí? Entonces quiere decir que la velocidad del piso tiene que ser igual instantáneamente a la velocidad de este punto, ¿sí? Y estoy refiriendo a todas las velocidades respecto del piso. O sea, el piso está quieto para mí. Entonces la velocidad del piso es 0, por lo tanto la velocidad instantánea de este punto es 0, y de todos los puntos que están en contacto con el piso. ¿Está bien? Bien. De vuelta. Que ruede sin deslizar quiere decir que la velocidad, esto lo vamos a usar bastante, no solo ahora, sino cuando estudiemos otras situaciones. Que ruede sin deslizar quiere decir que la velocidad relativa de los puntos de contacto es la misma. ¿Está bien? Y dado que estoy, en este caso está rodando en el piso, la velocidad de este punto instantáneamente es igual a la velocidad de este punto y por lo tanto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser mi campo de velocidades? Bueno, va a ser tal que todos los puntos del rígido, van a estar rotando instantáneamente respecto de ese eje instantáneo de rotación. ¿Ok? Todos rotan con la misma velocidad angular omega, entonces cuanto más lejano me encuentre del eje instantáneo de rotación, mayor será el módulo de la velocidad, ¿sí? Es decir, cuando se encuentre por acá, y aumentará linealmente con la distancia. Lo mismo para los puntos que se encuentran acá, ¿sí? Este punto que está acá tendrá una velocidad instantánea ¿sí? Entonces, si identificamos un eje instantáneo de rotación, lo que estamos diciendo es que todos los puntos de rígido rotan en ese instante respecto de ese eje. Es decir, el campo de velocidades es el campo que obtendría si todos los puntos estuvieran rotando alrededor de ese eje con la velocidad angular omega del rígido. Entonces, hoy dejemos acá y continuamos bien con esto la clase que viene, pero recuerden, lo que vimos hoy entonces fue cómo definir la velocidad para cualquier punto del rígido, y mostramos que existe una determinada velocidad angular que define el movimiento del rígido, y que cualquier velocidad de un punto del rígido la podemos escribir como la velocidad de un determinado punto más la velocidad angular, producto vectorial, el vector que va desde ese punto que elegí al otro punto del rígido. Y un conjunto de puntos que son importantes, que a veces existen, es el eje instantáneo de rotación, que son puntos del rígido que tienen velocidad instantánea igual a 0. Entonces podemos interpretar
la velocidad de todos los demás puntos del rígido como una rotación alrededor de ese punto. ¿Ok? Así que bueno, si tienen preguntas,